El viento del desierto de Chihuahua susurraba entre los cactáceas mientras el sol de la tarde pintaba las montañas de la Sierra Madre Occidental con tonos dorados y rojizos. En una pequeña cabaña construida con adobe y madera recuperada, casi invisible entre las rocas y la vegetación árida, vivía una mujer cuyo nombre verdadero nadie conocía. Los pocos habitantes del pueblo más cercano, San Miguel de las Norias, la llamaban simplemente la Silenciosa. Algunos decían que había llegado hace 3 años en un autobús destartalado, cargando solo una maleta pequeña y una mirada que parecía haber visto demasiado. Otros susurraban que había aparecido caminando por el desierto una madrugada, como si hubiera brotado de la tierra misma. Paloma, que así se hacía llamar aunque todos sabían que no era su nombre real, había construido su refugio lejos de miradas curiosas y preguntas incómodas. La cabaña estaba situada en una cañada protegida por peñascos, donde un pequeño manantial natural proporcionaba el agua suficiente para sobrevivir. Había aprendido a cultivar quelites, chiles y hierbas medicinales en pequeñas parcelas protegidas del viento, y criaba algunas gallinas que le daban huevos y compañía silenciosa. Sus días seguían una rutina meticulosa que había perfeccionado durante estos años de aislamiento voluntario. Despertaba antes del amanecer, cuando el aire del desierto aún conservaba la frescura de la noche. Primero revisaba el perímetro de su propiedad, buscando señales de que alguien hubiera estado cerca. Luego se ocupaba de los animales, del huerto, de las reparaciones necesarias en la cabaña. Por las tardes, cuando el calor se volvía insoportable, se refugiaba en el interior, donde tejía rebozos y manteles que una vez al mes llevaba al pueblo para vender. Era durante estos viajes mensuales a San Miguel de las Norias cuando los habitantes del pueblo podían observarla más de cerca. Paloma tenía alrededor de 30 años, aunque su rostro mostraba líneas prematuras que hablaban de experiencias difíciles. Su cabello negro lo llevaba siempre recogido en una trenza simple, y vestía ropas sencillas pero limpias, faldas largas, blusas de algodón y un rebozo azul desteñido que nunca se quitaba, incluso en los días más calurosos. Pero lo que más llamaba la atención de quienes la veían eran sus ojos. Grandes, de un café tan oscuro que parecían negros, pero siempre alerta, siempre vigilantes. Eran los ojos de alguien que había aprendido a esperar peligro en cada esquina, que había desarrollado la habilidad de evaluar amenazas en segundos y de planificar rutas de escape antes de entrar a cualquier lugar. En el pequeño mercado del pueblo, Paloma realizaba sus transacciones con eficiencia silenciosa. Vendía sus tejidos a doña Carmen, la comerciante local, compraba las provisiones esenciales que no podía producir ella misma, y se marchaba sin intercambiar más palabras de las absolutamente necesarias. Sus respuestas eran siempre corteses pero breves. Sí, señora, no, gracias, buenos días, hasta luego. Don Esteban, el tendero más viejo del pueblo, había intentado varias veces entablar conversación con ella. Era un hombre bonachón que conocía las historias de todos los habitantes de la región, pero con Paloma había encontrado un misterio que lo intrigaba profundamente. ¿De dónde viene usted, señora?, le había preguntado una vez mientras ella compraba harina y frijoles. Paloma había levantado la vista, y por un momento don Esteban había visto algo parecido al pánico cruzar por sus ojos antes de que recuperara su compostura habitual. De lejos, había respondido simplemente, pagando sus compras y saliendo de la tienda sin más explicaciones. Los habitantes del pueblo habían desarrollado teorías sobre su historia. Algunos creían que había huido de un marido violento. Otros pensaban que había sido testigo de algún crimen y se escondía por seguridad. Los más románticos especulaban que había perdido a un gran amor y buscaba la soledad para sanar su corazón roto. Todos se equivocaban y todos tenían razón al mismo tiempo. La verdad era que Paloma cargaba con un pasado que la había marcado de maneras que ni ella misma comprendía completamente. Había fragmentos de recuerdos que la despertaban por las noches empapada en sudor frío, voces masculinas gritando, el sonido de puertas cerrándose con violencia, el sabor metálico del miedo en la boca. Había aprendido a vivir con estos fantasmas, a construir rutinas que la mantuvieran ocupada durante el día y a desarrollar técnicas para calmarse cuando los recuerdos amenazaban con abrumarla. Una de estas técnicas era caminar por el desierto durante las primeras horas de la mañana, cuando el aire era fresco y el silencio absoluto. Era durante una de estas caminatas matutinas cuando vio por primera vez al cowboy. Estaba observando un grupo de coyotes que bebían en un charco formado por las lluvias recientes, cuando notó la figura de un jinete en la distancia. Su primer instinto fue correr, esconderse, desaparecer entre las rocas como había aprendido a hacer. Pero algo en la postura del hombre, en la manera tranquila en que se movía, la hizo detenerse. El cowboy no parecía estar buscando nada en particular.
Simplemente cabalgaba por el sendero que llevaba hacia las montañas, de vez en cuando deteniéndose para que su caballo bebiera agua o descansara a la sombra de algún mezquite. Llevaba el atuendo típico de los vaqueros de la región, sombrero de ala ancha, camisa de mezclilla, chaparreras de cuero y botas gastadas por años de uso. Paloma lo observó desde su escondite entre las rocas durante casi una hora, estudiando sus movimientos, tratando de determinar si representaba una amenaza. El hombre parecía estar en sus 40, tenía el rostro curtido por el sol y los años, y se movía con la seguridad de quien había pasado toda su vida trabajando en el campo abierto. Lo que más le llamó la atención fue que, aunque claramente había notado su presencia, no había hecho ningún intento de acercarse o de llamar su atención. Simplemente continuó con su viaje, respetando la distancia que ella había establecido. Durante los días siguientes, Paloma vio al cowboy pasar por la misma ruta varias veces. Siempre a la misma hora, siempre con la misma actitud relajada pero alerta. Comenzó a esperar estas apariciones, aunque no sabía muy bien por qué. Tal vez era simplemente la novedad de ver otra persona en su territorio solitario, o tal vez era la manera en que él respetaba su espacio sin hacerla sentir amenazada. Una mañana, mientras regresaba de revisar las trampas para conejos que había colocado cerca de su huerto, se encontró con que el cowboy había detenido su caballo cerca del sendero que llevaba a su cabaña. Esta vez estaba más cerca de lo habitual, lo suficiente para que pudiera ver claramente su rostro. Tenía ojos azules, algo poco común en esa región, y una barba cuidadosamente recortada que no lograba ocultar una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Pero lo que más le impresionó fue la expresión de su rostro. No había curiosidad morbosa, ni la mirada evaluativa que había aprendido a temer en los hombres. Solo una especie de reconocimiento silencioso, como si entendiera instintivamente su necesidad de mantener distancia. El cowboy se tocó el ala del sombrero en un saludo respetuoso, sin decir palabra, y continuó su camino. Ese simple gesto, esa demostración de respeto hacia su privacidad, fue lo que comenzó a abrir la primera grieta en las murallas que Paloma había construido alrededor de su corazón. Esa noche, por primera vez en años, se quedó despierta no por culpa de las pesadillas, sino preguntándose quién era ese hombre silencioso que parecía entender el lenguaje de la soledad tan bien como ella. Los encuentros se convirtieron en parte de la rutina matutina de Paloma, aunque ninguno de los dos lo hubiera planeado conscientemente. Cada mañana, alrededor de las 7, cuando el sol comenzaba a calentar las rocas del desierto, el cowboy aparecía cabalgando por el sendero que bordeaba la cañada donde ella vivía. Y cada mañana, Paloma encontraba alguna excusa para estar trabajando en el huerto o alimentando las gallinas justo cuando él pasaba. El saludo siempre era el mismo, él se tocaba el ala del sombrero, ella asentía levemente con la cabeza. No intercambiaban palabras, pero había comenzado a desarrollarse entre ellos una comunicación silenciosa que resultaba más cómoda para Paloma que cualquier conversación que hubiera tenido en años. Una mañana particularmente calurosa, Paloma notó que el caballo del cowboy cojeaba ligeramente. El animal, un hermoso ejemplar alazán con manchas blancas en las patas, claramente había pisado mal en alguna de las rocas sueltas que abundaban en la zona. El cowboy se había bajado y estaba examinando la pata del animal con la paciencia de alguien acostumbrado a este tipo de contratiempos. Por primera vez en 3 años, Paloma sintió el impulso de acercarse y ofrecer ayuda. Luchó contra este impulso durante varios minutos, observando desde la distancia cómo el hombre intentaba determinar la gravedad de la lesión. Finalmente, su instinto de ayudar a los animales heridos venció a su miedo. La pata izquierda delantera, dijo, su voz sonando ronca por el desuso en conversaciones normales. El cowboy levantó la vista, sorprendido de escucharla hablar, pero su expresión se mantuvo calmada y no invasiva. Sí, respondió simplemente. Parece que tiene una piedra encajada. Paloma se acercó lentamente, manteniendo una distancia prudente pero lo suficientemente cerca como para examinar el problema. Tengo unas pinzas en la cabaña, ofreció, señalando hacia su hogar oculto entre las rocas. Para sacar espinas de los cactus. Podrían servir. Se lo agradecería mucho, señora, respondió el cowboy, y había algo en su tono que hizo que Paloma sintiera que genuinamente apreciaba la oferta sin esperarla o sentirse con derecho a ella. Mientras caminaba hacia su cabaña para buscar las herramientas, Paloma se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo normal. No era miedo, exactamente, sino algo que había olvidado que existía, la sensación de conectar con otra persona. Regresó con las pinzas y también con un pequeño frasco de ungüento que había preparado con hierbas del desierto, útil para desinfectar heridas menores. Soy Tomás, dijo el cowboy mientras trabajaba cuidadosamente para extraer la piedra de la pata del caballo. Tomás Herrera.
Paloma dudó por un momento, luchando internamente con la decisión de revelar aunque fuera parte de su identidad. Paloma, respondió finalmente, decidiendo mantener el nombre que había adoptado. Bonito nombre, comentó Tomás sin levantar la vista de su trabajo. Como las palomas del desierto. Siempre saben dónde encontrar agua y refugio. La comparación la tomó por sorpresa. Durante años había elegido ese nombre precisamente por su asociación con la libertad y la capacidad de encontrar refugio, pero nunca había pensado que alguien más lo entendería de esa manera. Trabajaron en silencio durante varios minutos. Tomás logró extraer la piedra y limpiar la pequeña herida, mientras Paloma aplicaba el ungüento con movimientos suaves y precisos. El caballo, que se llamaba Canelo según le había dicho Tomás, se mantuvo tranquilo durante todo el proceso, como si sintiera las buenas intenciones de ambos. «¿Trabaja usted con animales?», observó Tomás, notando la facilidad con que Paloma manejaba al caballo. «Antes», respondió ella, y luego se cerró nuevamente, como si hubiera revelado demasiado. Tomás no presionó por más información. En cambio, se concentró en revisar que Canelo pudiera caminar sin dolor antes de volver a montarlo. «¿Viene por aquí seguido?», preguntó Paloma, sorprendiéndose a sí misma por iniciar una conversación. «Trabajo en el rancho de don Aurelio, al otro lado de las montañas», explicó Tomás. «Vengo a revisar el ganado que pasta en estos terrenos. Generalmente paso por aquí unas 3 veces por semana». Paloma asintió, procesando esta información. Durante las siguientes semanas, comenzó a esperar esas visitas con una anticipación que no había sentido en años. Los encuentros siguieron siendo breves y las conversaciones mínimas, pero había algo reconfortante en la presencia constante de Tomás. Una mañana de octubre, cuando el clima había comenzado a refrescar y las montañas se veían más claras en la distancia, Paloma se despertó con el sonido de voces masculinas cerca de su cabaña. Su primer instinto fue el pánico. Se vistió rápidamente y tomó el cuchillo que siempre mantenía cerca de su cama, acercándose cautelosamente a la ventana para observar. Había 3 hombres a caballo, vestidos con ropas que no eran típicas de la región. Llevaban sombreros de ciudad y sus caballos parecían rentados más que propios. Uno de ellos tenía un papel en la mano, aparentemente una fotografía, y lo mostraba a los otros mientras señalaba hacia diferentes direcciones. El corazón de Paloma comenzó a latir con tanta fuerza que temió que pudieran escucharlo. Había temido este momento durante 3 años, pero había comenzado a creer que tal vez nunca llegaría. Se había equivocado. Los hombres continuaron su búsqueda durante varias horas, acercándose peligrosamente a su cabaña en un par de ocasiones. Paloma permaneció oculta, respirando lo más silenciosamente posible, mientras su mente comenzaba a elaborar planes de escape. Fue entonces cuando escuchó el sonido familiar de cascos aproximándose por el sendero habitual. Tomás aparecía en su ruta matutina, sin saber nada de la situación que se estaba desarrollando. Uno de los extraños se acercó a él inmediatamente. «Disculpe, señor», gritó el hombre. «Estamos buscando a una mujer. Creemos que puede estar viviendo por esta zona». Paloma contuvo la respiración, observando desde su escondite cómo Tomás detenía a Canelo y escuchaba la descripción que el extraño le proporcionaba. Era una descripción que encajaba perfectamente con ella: altura, color de cabello, edad aproximada, incluso el detalle del rebozo azul que siempre llevaba. «¿Es familia suya?», preguntó Tomás con tono neutral. «Es complicado», respondió el hombre, intercambiando miradas con sus compañeros. «Digamos que tiene algunos asuntos pendientes que resolver». Tomás estudió a los 3 hombres durante un momento que pareció eterno para Paloma. Luego, con la misma voz tranquila de siempre, respondió: «Por aquí no vive ninguna mujer que encaje con esa descripción. Solo conozco a las familias del pueblo, y todas las mujeres jóvenes están casadas y viven con sus esposos». Era una mentira completa, pero dicha con tal naturalidad que los hombres no parecieron dudar de ella. «¿Está seguro?», insistió uno de ellos. «Hemos recibido informes de que alguien la vio en esta área. Debe haber sido en el pueblo», sugirió Tomás. «Muchas mujeres vienen de los ranchos cercanos a vender sus productos. Pero por aquí, en el desierto, no vive nadie». Los hombres intercambiaron miradas de frustración, pero aparentemente decidieron que no tenían más pistas que seguir en esa dirección. Después de algunas preguntas más, que Tomás respondió con la misma mentira convincente, se alejaron cabalgando hacia el sur. Tomás esperó hasta que estuvieron completamente fuera de vista antes de dirigirse hacia la zona donde sabía que Paloma tenía su cabaña. Se bajó de Canelo y se acercó lentamente,
hablando en voz lo suficientemente alta como para que ella pudiera escucharlo desde su escondite. Ya se fueron, dijo simplemente. Y no creo que vuelvan pronto. Paloma salió de su cabaña temblando, no solo por el miedo sino por la comprensión de lo que acababa de pasar. Este hombre, que apenas la conocía, había mentido por ella sin siquiera saber por qué necesitaba que lo hiciera. ¿Por qué? Fue lo único que logró preguntar. Tomás la miró con esos ojos azules que habían aprendido a leer más allá de las palabras. Porque una persona que construye su vida en el desierto, lejos de todo y de todos, tiene sus razones, respondió. Y porque esas razones son suyas, no de unos extraños que vienen con preguntas. En ese momento, Paloma comprendió que había encontrado algo que creía perdido para siempre, alguien en quien podía confiar. Los días que siguieron al encuentro con los extraños fueron difíciles para Paloma. Aunque Tomás había logrado desviarlos, la aparición de esos hombres había despertado memorias que había trabajado duramente para mantener enterradas. Las pesadillas regresaron con una intensidad que no había experimentado en meses, y se encontró saltando ante cualquier sonido inesperado durante el día. Tomás notó inmediatamente el cambio en ella. Durante sus visitas matutinas, podía ver las ojeras bajo sus ojos, la manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando creía que nadie estaba mirando, como había vuelto a adoptar esa postura tensa y alerta que había caracterizado sus primeros encuentros. Una mañana particularmente fría de noviembre, cuando las montañas amanecieron cubiertas por una ligera capa de escarcha, Tomás encontró a Paloma sentada en una roca cerca de su huerto, envuelta en su rebozo y mirando fijamente hacia el horizonte. No parecía haber dormido en toda la noche. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando una roca cercana. Paloma asintió sin apartar la mirada del paisaje. Tomás se sentó a una distancia respetuosa, quitándose el sombrero y dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Había aprendido que con Paloma, la paciencia era más valiosa que las palabras. Después de varios minutos, ella habló sin mirarlo. Mi nombre real es Elena, dijo, su voz apenas audible por encima del viento matutino. Elena Vázquez. Tomás no respondió inmediatamente, entendiendo que esta revelación tenía un peso enorme para ella. Bonito nombre también, dijo finalmente. Pero Paloma te queda bien. Tiene fuerza. Elena, porque ahora Tomás sabía su nombre verdadero, aunque siguiera llamándola Paloma por respeto a su elección, respiró profundamente antes de continuar. Esos hombres vienen de Ciudad Juárez. Los mandó mi ex esposo. Las palabras salieron como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Tomás permaneció inmóvil, permitiendo que ella tomara su tiempo para contar su historia. Me casé muy joven, continuó. 19 años. Roberto parecía un buen hombre al principio. Trabajaba en una empresa de construcción, era respetado en el barrio, mi familia lo aprobaba. Hizo una pausa, ajustando el rebozo alrededor de sus hombros. Pero después de la boda, comenzó a cambiar. Tomás había visto suficiente del mundo para saber hacia dónde se dirigía esta historia, pero se mantuvo en silencio, ofreciendo solo su presencia como apoyo. Al principio eran solo gritos cuando llegaba borracho. Luego empezaron los empujones. Después, su voz se quebró ligeramente, después vinieron los golpes. Siempre tenía cuidado de no dejar marcas donde otros pudieran ver. Elena se envolvió más estrechamente en el rebozo, como si pudiera protegerse de los recuerdos. Traté de irme varias veces. Pero él siempre me encontraba. Tenía amigos en la policía, conocía gente en todos lados. Cada vez que me escapaba, aparecía y me llevaba de vuelta. Y cada vez el castigo era peor. Tomás sintió una rabia fría creciendo en su pecho, pero mantuvo su expresión neutra. Sabía que Elena necesitaba contar su historia sin ver juicio ni ira en su rostro. La última vez que traté de escapar, me quedé en casa de mi hermana durante una semana. Pensé que tal vez esta vez sería diferente, que él me dejaría ir. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Pero una noche llegó con dos de sus amigos. No solo me golpeó a mí, también lastimó a mi hermana y a sus hijos por haberme ayudado. Elena se levantó abruptamente y comenzó a caminar en círculos pequeños, una señal de que la ansiedad estaba apoderándose de ella. Esa noche decidí que si no me iba para siempre, iba a terminar matándome. O peor, iba a lastimar a más gente que me importaba. Así que esperé hasta que se durmiera, tomé lo poco que pude cargar, y me fui. No les dije nada a mi familia para protegerlos. Simplemente, desaparecí. Tomás se levantó lentamente y se acercó a ella, manteniéndose a una distancia que no la hiciera sentir acorralada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Preguntó suavemente. 3 años, respondió Elena. 3 años pensando que tal vez se había olvidado de mí, que había encontrado a otra mujer para controlar. Pero parece que no. ¿Cómo te encontraron? Elena suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro. Hace unos meses vendí algunos de mis tejidos en el mercado de Parral en lugar de aquí en San Miguel. Pensé que estaría bien, que había cambiado lo suficiente. Pero alguien debió reconocerme y reportárselo a él. Tomás procesó esta información, su mente ya trabajando en las implicaciones y posibles soluciones. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó. No lo sé, admitió Elena, y por primera vez desde que la conocía, Tomás pudo ver lágrimas en sus ojos. Pensé en irme más lejos, tal vez cruzar la frontera. Pero no tengo papeles, no tengo dinero ahorrado. Y además, su voz se volvió apenas un susurro, me gusta mi vida aquí. Es la primera vez en años que me siento en paz. Tomás se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello, señal de que estaba pensando profundamente. ¿Él sabe exactamente dónde vives? No creo. Los hombres que vinieron parecían estar buscando en general por toda la región. Pero es cuestión de tiempo antes de que averigüen más detalles. ¿Y si no tuvieras que irte? Preguntó Tomás, mirándola directamente. ¿Y si hubiera otra manera? Elena lo estudió con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Qué quieres decir? Conozco gente en la región. Gente buena que no le tiene miedo a los matones de la ciudad. Y conozco lugares donde alguien puede desaparecer completamente si es necesario, pero sin tener que dejar el estado. Elena sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho, pero años de desilusiones la habían vuelto cautelosa. ¿Por qué harías eso por mí? Preguntó. Apenas me conoces. Tomás se puso el sombrero de nuevo, ajustando el ala mientras elegía sus palabras cuidadosamente. Porque reconozco a alguien que está tratando de reconstruir su vida después de que se la destrozaran, respondió. Y porque creo que todos merecemos la oportunidad de vivir sin miedo. Elena lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro, buscando cualquier señal de falsedad o motivos ocultos. Pero todo lo que vio fue la misma honestidad tranquila que había aprendido a asociar con él. ¿Qué necesitarías de mí? Preguntó finalmente. Solo que confíes en mí lo suficiente para dejarme ayudarte, respondió Tomás. Y que me cuentes todo lo que sepas sobre tu exesposo y sus métodos. Para protegerte adecuadamente, necesito saber con qué estamos tratando. Elena sintió un nudo de emociones en la garganta. Había pasado tanto tiempo protegiéndose sola, construyendo murallas y viviendo en constante alerta, que la idea de tener a alguien de su lado parecía casi imposible de creer. ¿Y si algo sale mal? Preguntó. ¿Y si él te lastima a ti también? Tomás sonrió por primera vez desde que había comenzado esta conversación, una sonrisa que no tenía nada de humor y todo de determinación. Elena, he vivido en este desierto toda mi vida. He tratado con narcotraficantes, con ladrones de ganado, con hombres que creen que la violencia es la solución a todo. Tu exesposo puede ser peligroso en la ciudad, pero aquí las reglas son diferentes. Elena sintió algo que no había experimentado en 3 años, la sensación de que tal vez no tendría que enfrentar sus demonios sola. Está bien, dijo finalmente. Te diré todo lo que sé. Pero Tomás, si esto se pone muy peligroso, prométeme que te alejarás. No quiero que más gente sufra por mis problemas. Prometo que seremos inteligentes, respondió Tomás. Pero no prometo alejarme. Ya es demasiado tarde para eso. Elena comprendió que había cruzado una línea invisible. Ya no estaba sola en su lucha, y aunque eso la aterraba tanto como la tranquilizaba, sabía que había llegado el momento de confiar en alguien más. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Tomás demostró tener conexiones que Elena nunca habría imaginado en un cowboy que parecía vivir una vida sencilla cuidando ganado. Durante los siguientes días, una serie de personas comenzaron a llegar discretamente a los alrededores de la cabaña de Elena, cada una aportando diferentes tipos de ayuda. Primero llegó Doña Socorro, una mujer mayor de aproximadamente 60 años que había sido partera y curandera en la región durante décadas. Traía consigo no solo medicinas y ungüentos, sino también una sabiduría práctica sobre cómo hacer que una persona cambiara completamente su apariencia. Mija, le dijo a Elena mientras le aplicaba un tinte natural que cambiaría el color de su cabello de negro azabache a castaño claro. En mis años de partera he ayudado a más mujeres de las que puedes imaginar a empezar vidas nuevas. Algunas porque perdieron a sus esposos,
otras porque necesitaban escapar de ellos. La transformación física era solo el primer paso. Doña Socorro también le enseñó técnicas para cambiar su manera de caminar, de hablar, incluso de gesticular. Pequeños cambios que en conjunto crearían una persona completamente diferente. El segundo en llegar fue don Aurelio, el dueño del rancho donde trabajaba Tomás. Era un hombre de aspecto severo, con bigote blanco y ojos que habían visto demasiado mundo como para sorprenderse por cualquier historia. Trajo consigo documentos que harían que Elena Vázquez desapareciera oficialmente y que Paloma Herrera, prima lejana de Tomás que había venido del sur para ayudar con el rancho, apareciera en los registros locales. Los papeles están en orden, le explicó a Elena mientras ella examinaba su nueva identidad. Tengo contactos en el registro civil de Oaxaca que confirmarán tu historia si alguien pregunta. Según estos documentos, has estado viviendo en una comunidad rural sin mucho contacto con el mundo exterior, lo que explica por qué no hay registros recientes de ti. El tercer colaborador fue el más inesperado. Se llamaba Martín y había sido policía federal durante 20 años antes de retirarse a un pequeño rancho en las montañas. Tomás le había contado la situación de Elena, y Martín había ofrecido inmediatamente su ayuda. He visto muchos casos como este, le explicó a Elena durante una reunión nocturna en la cabaña. Hombres que usan su dinero y conexiones para aterrorizar a sus exesposas. La mayoría de las veces, la única manera de detenerlos es enfrentarlos directamente. Martín había traído información detallada sobre Roberto Vázquez, el exesposo de Elena. Durante sus años en la Policía Federal, había desarrollado una red de contactos que aún le proporcionaban información cuando la necesitaba. Tu exesposo ha expandido sus operaciones, le informó a Elena. Ya no solo se dedica a la construcción. Ahora está involucrado en el lavado de dinero para algunos cárteles menores. Eso lo hace más peligroso, pero también más vulnerable. Elena sintió un escalofrío al escuchar esta información. Roberto siempre había sido violento, pero ahora parecía haberse convertido en algo peor. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó. Significa que si logramos exponerlo correctamente, tendrá problemas mucho más grandes de los que preocuparse que buscarte a ti, respondió Martín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los federales han estado tratando de encontrar evidencia sólida contra él durante meses. El plan que desarrollaron entre todos era complejo, pero elegante en su simplicidad. Elena adoptaría completamente su nueva identidad como Paloma Herrera y se mudaría oficialmente al rancho de don Aurelio, donde trabajaría ayudando con la administración y cuidando de los caballos. Su talento natural con los animales, que había mencionado durante su primera conversación con Tomás, resultó ser más extenso de lo que había revelado inicialmente. Trabajé en un rancho antes de casarme, explicó mientras ayudaba a Tomás a curar una herida en la pata de uno de los caballos de don Aurelio. Mi padre criaba caballos, y yo pasaba todos mis días libres aprendiendo de él. Roberto me prohibió seguir trabajando con animales después de que nos casamos. Ver a Elena trabajar con los caballos fue una revelación para todos. Los animales respondían a ella de una manera que hablaba de años de experiencia y un talento natural genuino. Don Aurelio, que había trabajado con caballos toda su vida, quedó impresionado por su habilidad. Esta mujer tiene un don, le comentó a Tomás mientras observaban a Elena calmar a un semental particularmente temperamental. Los caballos pueden sentir la bondad en una persona, y ellos la adoran. Mientras Elena se establecía en su nueva vida en el rancho, Martín trabajaba en la parte más delicada del plan. Usando sus contactos, había comenzado a filtrar información sobre las actividades ilegales de Roberto a las autoridades federales apropiadas. Al mismo tiempo, se aseguró de que los hombres que Roberto había enviado a buscar a Elena recibieran información errónea que los enviaría en direcciones completamente equivocadas. Les hice creer que alguien vio a una mujer que encajaba con su descripción subiendo a un autobús hacia Guadalajara, le informó a Elena durante una de sus reuniones de seguimiento. Eso los mantendrá ocupados durante semanas. Pero el verdadero cambio en Elena no vino de los documentos falsos o la nueva apariencia. Vino de la sensación gradual de seguridad que comenzó a experimentar en el rancho. Por primera vez en años, podía caminar libremente sin mirar constantemente por encima del hombro. Podía dormir toda la noche sin pesadillas. Podía reírse sin preguntarse si alguien la castigaría por expresar alegría. Tomás observaba esta transformación con una mezcla de alegría y protectividad que no había esperado sentir. Durante sus conversaciones diarias, mientras trabajaban juntos con los caballos o reparaban cercas, había comenzado a ver aparecer la verdadera personalidad de Elena, no la versión traumatizada y cautelosa que había conocido inicialmente. ¿Sabes qué es lo más extraño?,
le dijo Elena una tarde mientras observaban la puesta de sol desde el porche de la casa principal del rancho. Había olvidado cómo se sentía no tener miedo constantemente. ¿Y cómo se siente?, preguntó Tomás, sentándose en el escalón junto a ella. ¿Cómo respirar después de haber estado bajo el agua durante años?, respondió Elena, sonriendo genuinamente por primera vez desde que la conocía. Como si finalmente pudiera planear un futuro en lugar de solo sobrevivir al presente. La noticia llegó 3 semanas después. Martín apareció en el rancho una mañana con una expresión que mezclaba satisfacción y alivio. Roberto Vázquez fue arrestado ayer por la tarde, anunció. Los federales encontraron suficiente evidencia en sus oficinas para acusarlo de lavado de dinero, evasión de impuestos y asociación delictuosa. Va a estar ocupado con sus propios problemas legales durante los próximos años. Elena sintió que las piernas le fallaban, y tuvo que sentarse en una silla cercana para procesar la información. ¿Eso significa que? Comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. Significa que eres libre, confirmó Martín. Completamente libre. Él va a tener suerte si evita la prisión, y definitivamente no va a tener recursos ni tiempo para seguir buscándote. Esa noche, Elena se despertó por primera vez en años no por una pesadilla, sino por el sonido de la lluvia golpeando suavemente el techo de metal de su nueva habitación en el rancho. Se levantó y salió al porche, dejando que las gotas frescas tocaran su rostro mientras respiraba el aire limpio del desierto. Tomás apareció a su lado, también despertado por la lluvia. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Elena se volvió hacia él, y a la luz tenue que salía de la casa, Tomás pudo ver que estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Estoy bien, respondió, su voz llena de una emoción que no había sentido en años. Estoy realmente bien. Se quedaron ahí parados, lado a lado, observando cómo la lluvia transformaba el paisaje árido en algo fresco y lleno de posibilidades. Elena comprendió que había encontrado más que seguridad y una nueva identidad. Había encontrado una nueva familia en las personas que habían arriesgado todo para ayudarla, y tal vez, si tenía el valor de explorarlo, había encontrado también la posibilidad de amar y ser amada sin miedo. El desierto, que una vez había sido su refugio contra el mundo, ahora se había convertido en el lugar donde había redescubierto la esperanza. Y mientras la lluvia continuaba cayendo, Elena sintió que estaba presenciando no solo el fin de una tormenta, sino el comienzo de una vida que finalmente podía llamar suya.